Las tutoras que nos acompañan en el espacio me pueden confirmar si se escucha bien el audio. Hola, profe, sí, perfecto. Súper, gracias. Buenas tardes, profe, sí se escucha clarito. Súper. Listo, les voy a presentar por acá la pantalla. Listo, creo que ya estamos viendo la pantalla. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, señor, se ve la Listo, presentación. súper. Bueno, como les decía ahorita, bienvenidas y bienvenidos a la primera web conference del curso La persona como ser trascendente. Hoy vamos a conversar particularmente sobre la tarea número 2, el sujeto histórico macro y microhistoria. La idea es que vamos a tener la posibilidad de conversar en torno a tres, cuatro momentos muy específicos, ¿sí? Yo proyecto que el día de hoy estemos conectados aproximadamente una hora y cuarto más o menos, y vamos a tener pues los siguientes momentos. Inicialmente pues el saludo y la bienvenida a este espacio. Yo voy a proceder a presentarme. Luego vamos a hacer un ejercicio de puntualización conceptual en torno a dos ejes, digamos, de conversación. Lo primero es lo que tiene que ver en términos de la relación entre sujeto y estructura y cómo esto aparece puntualmente en el marco de la tarea que vamos a abordar en este segundo momento del curso, y también, digamos, como el dilema, la relación que aparece en torno a la disputa entre lo que es cotidiano y lo que es histórico, ¿cierto? Como esas relaciones terminan determinando un poco esta perspectiva del sujeto histórico que proponemos en el curso. En un tercer momento vamos a hablar con una invitada que tenemos para el día de hoy, María Camila Arango. Ella no está conectada todavía, pero cuando estemos ya en ese punto, iniciará pues un espacio como de conversación con ella en torno a unas preguntas puntuales, porque un poco lo que queremos con la experiencia de María Camila es mostrarles que esta discusión o esta reflexión sobre la subjetividad histórica es más cotidiana o es más cercana a nuestras experiencias de vida de lo que probablemente podamos pensar simplemente con la lectura del material de apoyo o la revisión de los videos que tiene nuestra plataforma. Y finalmente hacemos el ejercicio de explicación, ¿cierto? Vamos a puntualizar algunos aspectos específicos sobre la tarea, vamos a recordar el paso a paso y también vamos a solucionar dudas frente a lo conceptual, pero también frente al producto que se espera o a la evidencia de aprendizaje que debemos entregar en el marco de esta segunda tarea del curso. ¿Listo? En ese sentido, ¿qué me parece importante? Como retomar un aspecto que tenemos en nuestra plataforma, pero que muchas veces como que no nos acercamos a él, no lo revisamos, no lo tenemos pues como un poco claro. El objetivo del curso, entonces, puntualmente es analizar tres categorías para poner en tensión este concepto de lo que es el sujeto, que son las subjetividades. Primero, la reflexión en torno al sujeto histórico. Seguidamente, la reflexión en torno a lo que es el sujeto político. Y finalmente, cómo todo eso confluye en una idea de lo que es el sujeto que trasciende, ¿cierto? El sujeto trascendente. Por eso, en últimas, es el nombre de nuestro curso. Y a lo que le apostamos con esto es a construir una mirada holística e integral sobre la idea de sujeto en perspectiva de que dimensionemos su rol histórico, también su rol político y su posibilidad de trascendencia para permitirles a ustedes ampliar el horizonte de reflexión sobre su propio rol en torno a las comunidades, territorios, prácticas y roles que ejercen, pero también en torno a esta idea de lo que es el otro, ¿cierto? El otro como sujeto también que de alguna forma ayuda a delinear mi identidad personal o ayuda a configurar lo que es el yo. ¿Sí? Entonces, un poco lo que buscamos, como les decía ahorita, es básicamente eso, ¿cierto? Construir criterios conceptuales que sean suficientes, que sean em, relevantes para construir una mirada holística e integral sobre la idea de lo que es el sujeto. Sí, porque también de pronto es una palabra que estamos acostumbradas y acostumbrados a utilizar constantemente, em, pero no le damos la dimensión específica que tiene esta definición o no acotamos puntualmente a qué nos referimos cuando hablamos de sujetos, ¿cierto?
porque es diferente hablar de sujeto a hablar de individuo, ¿sí? Entre otros aspectos que son allí como importantes. En ese punto creo que es importante también hacer un ejercicio de identificación. Entonces les decía, ahorita mi nombre es Andrés Felipe Lázaro Parra, soy docente del curso, ¿cierto? Soy tutor del curso, la persona como ser trascendente y en este caso también soy el director del curso. Por ahí de pronto han podido interactuar conmigo a partir en algunos momentos de compartirles información, de entregarles unos tips o unos pequeños elementos en algún momento de apertura de los foros. Entonces, bueno, la idea es un poco como que empecemos a reconocernos también, que empiecen ustedes a identificar quiénes son, quiénes somos las personas que acompañamos pues estos espacios virtuales de aprendizaje en los que intentamos pues apostarle a la construcción de una reflexión específica en este caso sobre la dimensión histórica, política y trascendente de la subjetividad y de los sujetos. Como ustedes saben, este es un curso en el que estamos personas de múltiples lugares del país, de múltiples carreras, de múltiples em, escuelas. Entonces es importante también como reconocer en ese lugar el rol que tienen espacios como el de los foros, ¿sí? Sé que algunas y algunos, de hecho, hay nombres por acá que veo conectados que identifico de la interacción en los foros. Sé que de pronto otros no han tenido la posibilidad aún de acercarse a este espacio, pero les invito, recordándoles además pues como el rol que tiene el foro en términos de las evidencias de aprendizaje que debemos entregar. Pero bueno, eso lo abordaremos un poquito como más adelante. Ese curso también porque es importante, porque creo que se trata también de intentar responder esa pregunta, ¿cierto? El curso hace parte del campo de formación interdisciplinar básico común, ¿sí? En ese sentido, parte de una metodología de aprendizaje basada en tareas, promoviendo en ustedes, en sus estudiantes, una comprensión crítica de la realidad territorial. Que enlacemos esas experiencias de nuestra vida cotidiana que enmarcan profundamente el tipo de persona que somos con la reflexión crítica sobre qué es el mundo, qué es la realidad y cómo podemos efectivamente intervenir en ella. Es un poco como la invitación. En esa perspectiva, a través del análisis de la alteridad, la dimensión histórica y política del sujeto, apostarle al fortalecimiento de una conciencia social, de una participación ciudadana y de recordarnos constantemente que somos sujetos y sujetas con la capacidad de incidir en procesos de transformación colectiva. ¿Sí? Ese es un poco como el impacto del curso y lo que esperamos de estos procesos de acompañamiento que desarrollamos con los otros tutores que están incluso acompañándonos aquí en el espacio de la web conference, el de la web conference, la profe Ana Luisa y la profe María Angélica. Listo. Entonces, ¿cómo quisiera yo empezar este espacio de conversación o de puntualización, que es importante? Entonces, les decía ahorita, tenemos una palabra más o menos común, ¿cierto? Que utilizamos en nuestra cotidianidad para describir lo que somos y en esa misma vida también lo que no somos, y es la palabra sujeto. Pero ¿en qué momento históricamente podemos empezar a ubicar la relevancia, la importancia o la invención del sujeto? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de subjetividades y qué contrapunto establece ese relacionamiento entre lo que es una subjetividad y lo que es un individuo? Lo que es un sujeto y lo que es un individuo. Sí, porque inclusive la misma noción, si lo pensamos de forma muy literal, un sujeto es alguien que está atado a algo, ¿sí? Es una persona que efectivamente está atada a algo, mientras que la noción de individuo le apuesta más como a la construcción de una idea según la cual existimos como entidades más o menos particulares en el mundo, aun cuando no tengamos que relacionarnos, o aparentemente no teniendo que relacionarnos necesariamente con otros, mientras que la idea de sujeto implica una relación. Yo estoy sujeto a algo, yo estoy sujeta a algo. ¿Qué es ese algo? Pues eso es lo que empezamos a desentrañar también a partir de este material, estos ejercicios de reflexión que venimos como construyendo y estos espacios también, ¿sí? Entonces, la importancia del sujeto en la reflexión social aparece mucho bajo esta idea de el giro subjetivo, ¿sí? El giro subjetivo, que es un giro también que está muy asociado a la transformación, el declive, la ruptura de los grandes relatos de la modernidad, ¿cierto? De los grandes relatos sobre los que se ha construido nuestro sentido
sociedad, ¿cierto? Las sociedades occidentales sobre todo se han construido en torno a grandes historias, grandes relatos, reitero, sobre lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La idea de progreso, ¿cierto? Las múltiples utopías que aparecieron en el, en el horizonte histórico, inclusive en muchos momentos, como posibilidades de transformación social. La idea según la cual existen valores o ideales universales que son absolutos e indiscutibles, ¿sí? Y estos grandes metarrelatos que le daban sentido a nuestra historia, pues entran en tensión. Esa tensión también suele estar muy asociada al cambio de milenio, al cambio de siglo, a lo que en su momento fue la ruptura, por ejemplo, o la caída de la experiencia soviética, del socialismo soviético en Europa del Este y en otras partes del mundo. Entonces, ante esta crisis de los grandes relatos que le daban sentido a nuestra lógica de identidad, en esos resquicios, en esos puntos de fuga, en esas pequeñas grietas que empiezan a aparecer, adquiere mucha relevancia el giro subjetivo. Es decir, los pequeños relatos, las pequeñas historias, lo biográfico, lo íntimo, lo testimonial adquiere sentido. Es como hago un pequeño paréntesis, es como una discusión que aparece en el contexto colombiano y en el marco de los estudios sobre el conflicto armado, en torno también a lo que es histórico o la historia versus la memoria. ¿Sí? La historia como algo aparentemente objetivo, ¿cierto? Que establece unos roles muy claros en el que los actores tienen intereses muy específicos, versus la memoria que es siempre contingente, es decir, es algo posible, pero a la vez no tan posible. Es siempre contingente, siempre temporal, siempre dependiente de quien la narre y de lo que narre. Y en esa lógica, pues hay como un gran contrapunteo entre los relatos de memoria histórica que intentan como juntar esas dos categorías, pero lo que es la memoria versus la historia, así como esa gran diferenciación que aparece un poco ahí, como para poner también un ejemplo en términos de ciertas áreas de estudio de las ciencias sociales, en el caso colombiano en específico, ¿sí? Entonces, este giro subjetivo lo que supone es, por ejemplo, que la identidad o lo que los sujetos son se descentra, ¿sí? El sujeto no es necesariamente una persona que hace una cosa o que se concentra en una cosa, sino que tiene múltiples capas, múltiples facetas, cumple múltiples roles, ¿cierto? Entonces pensemos en nuestra historia de vida. Somos estudiantes, pero seguramente también trabajamos, pero seguramente también tenemos roles de carácter familiar, cumplimos roles en términos de género, cumplimos roles sociales, cumplimos roles comunitarios, ¿sí? Y en esa medida tenemos como muchas pequeñas partecitas en las cuales se ve determinada o mínimamente relacionada nuestra identidad y lo que somos. Pero entonces en otro momento de la historia le daríamos mucho más peso a la entidad específica del sujeto, ¿cierto? Es decir, a eso que hace. Y en este momento es los pequeños detalles, las pequeñas diferencias, los pequeños roles, los roles temporales. ¿M? Y cómo eso tiene un efecto en últimas sobre nuestras representaciones sociales. Y recuerden inclusive un poco como lo que hacíamos en la primera tarea del curso. Primer paso para empezar a definir quién soy yo o reflexionar sobre mi identidad es reconocer la identidad del otro, ¿cierto? Esta idea de alteridad, el establecimiento del yo a partir del establecimiento de la otra edad, de lo otro, porque el otro es el que me permite un poco reconocerme, ¿cierto? Y el otro aparece como una especie de espejo que a veces me valida, a veces me interpela, pero me da entidad a mí mismo, porque allí me veo reflejada, allí me veo reflejado. Pues inclusive pensemos un poco como en ese horizonte, en esa perspectiva, ¿sí? Em, en la misma lógica, yo no sé si se sigue viendo la presentación, es que cambié acá. ¿Se están viendo la presentación Sí, todavía? sí, señor. Listo, súper, Sí se ve. súper.
Perfecto. Entonces, lo que les decía ahorita, la importancia del giro subjetivo y la importancia del fin de los grandes relatos, ¿cierto? De las grandes explicaciones sobre la historia y lo que somos, ¿m? Y hacia dónde vamos, como la idea de revolución, la idea de progreso, ¿cierto? La idea de avance, la idea de desarrollo también, que es de pronto una idea más contemporánea que las que aparecen en el cambio de milenio, dicen con mucha fuerza. Violencia estatal o violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Los textos que estamos revisando para el desarrollo de la tarea número 2 un poco nos traen muy a la conversación lo que fue la experiencia de la dictadura argentina, ¿sí? Como allí, entonces aparece la gran historia oficial que habla sobre qué fue lo que pasó, ¿cierto? Un desafío guerrillero armado, un Estado que responde con violencia para contener ese desafío y el resultado es una dictadura de un periodo de tiempo específico que después cae por la misma presión social para la transformación en una democracia. Pero cuando empiezan a aparecer los relatos testimoniales específicos, individuales, de subjetividades claras, con rostro, con nombre, eh, con unas características, entonces eso empieza a quebrarse. Y allí aparece también como un segundo momento muy importante, que es el tema de el sujeto como construcción narrativa, ¿sí? Un concepto fundamental de esta idea de sujeto histórico, ahorita lo vamos a conversar también un poquito con María Camila, es la idea de la identidad narrativa, ¿sí? Es decir, el sujeto se produce en el momento de la narración de su subjetividad. El sujeto no existe per se en el desatado, desamarrado o no narrado en otros. Y eso tiene mucho que ver con lo que les mencionaba ahorita y es esta propuesta de que las identidades son dinámicas, ¿sí? Que hoy en día, en este momento de la vida, nuestra identidad depende de unas decisiones específicas, unas más o menos determinaciones en el mundo social, pero que esa identidad se va a transformar eventualmente en la medida que el mundo en el que habitamos y vivimos se transforma y nuestras relaciones sociales con otros también se transforman. Ahí también aparecen dos aspectos interesantes y es el tema de lo que permanece, ¿cierto? Y lo que cambia a partir de la interacción con otros. Conocer otros sujetos de entrada implica una transformación de la identidad propia. Y lo que les decía ahorita, entonces, la construcción de esta reflexión en torno a la subjetividad pareciera estar asociada con una idea de que el sujeto siempre está fracturado, siempre se asume como incompleto y siempre se asume como en perspectiva de constante cambio. Pero yo creo que un poco la intención también es que cuestionemos esa idea. ¿M? Porque si algo no encuentra nunca un punto de confluencia, entonces tampoco es efectivamente algo. ¿Cierto? Que es un proceso de transformación constante. Y si está en constante transformación, lo es todo y a la vez no es tampoco nada. ¿M? Esta idea que vemos ahora, el tema de la ética de la alteridad como encuentro ineludible, parte mucho del principio de que la construcción de la identidad, de la subjetividad es eminentemente relacional. La existencia del yo está profundamente relacionada con la interpelación que siempre implica el reconocimiento del otro, la visión del otro, el observar al otro, el saber que existe otro, el otro que es un, ante todo, ¿cierto? Esta idea de la alteridad es una interpelación viva, es una interpelación además que no implica, recordemos bien esa tarea uno, tolerancia. Tolerancia es acepto que existes en el mundo y ya, sí. Mientras que este principio no parte de esa idea, sino de cómo tenemos la capacidad de desarrollar la idea según la cual toda vida merece ser vivida y eso significa también un profundo cuestionamiento a quiénes somos nosotros. No hay un yo sin un otro.
¿sí? La constitución interna está en constante relacionamiento con las condiciones sociales, económicas, políticas, territoriales y los lugares que habitamos. Antes de pasar acá, en esa lógica también vamos a tener eh, la importancia, ¿cierto? O a reivindicar la importancia que en la aparición de estas reflexiones sobre el sujeto histórico tiene digamos, la idea de la memoria y lo testimonial, ¿sí? Entonces, el sujeto que es capaz de nombrarse en el mundo, yo soy, pero también de nombrar el lugar que ocupa en el mundo, el sujeto que tiene la capacidad de identificar las condiciones de vida que tiene, que puede que muchas veces esa identificación no implique en un primer momento un reconocimiento tácito, explícito sobre las condiciones más o menos desiguales o más o menos buenas o más o menos inequitativas en las que se viven, pero que sí tiene como una intuición. La constitución de estas subjetividades históricas está asociada a intuiciones, ciertos sujetos que ocupan roles en los que perciben que pueden hacer algo por otros y que al hacer algo por otros están haciéndolo por sí mismos también. Eso es un poco como a lo que vamos ahorita a llegar con Camila para que conozcamos pues un poco esa experiencia, porque a mí sí, como para ir adelantando cositas, sí me parece importante que en la construcción de esta tarea le apostemos a la narración mediante la herramienta del ensayo fotográfico de subjetividades asociadas a sus entornos cotidianos de vida, ¿sí? No subjetividades que reconozcamos de otros ámbitos y con las que no tengamos ninguna relación en absoluto, porque lo que estamos apostándole efectivamente es a hacer una reflexión sobre la subjetividad a partir de nuestro contexto inmediato y de los lugares que habitamos, ¿sí? Entonces, un poco en esto que les muestro en la pantalla, la propuesta es en contextos sumamente opresivos en los que aparentemente los sujetos no tienen un rol, porque las grandes estructuras, perdón, determinan por completo su existencia, y el caso pues que nos trae el texto de Levinas es el de la dictadura argentina. Vean cómo es el duelo y la reflexión en torno al trauma, pero la narración, verbalizarlo, hablarlo, es lo que hace que aparezcan estas subjetividades históricas con capacidad de trascender su interés individual, su demanda personal por el hijo, la hija, desaparecida o desaparecido, y eso se termina transformando en un movimiento, porque así empieza esta experiencia de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿cierto? Mujeres que se encontraron en la plaza pública, en el espacio público, cuando no se podía habitar ese espacio con regularidad, se encuentran allí y es a partir de la palabra y de contar el duelo propio, de su propio testimonio, de poner en público sus propios intereses, que terminan construyendo una lógica colectiva, que terminan construyendo subjetividades históricas, ¿sí? Que terminan construyendo ideas sobre cómo, quiénes son y cómo esos intereses que parecen individuales en algún momento son, ante todo, intereses colectivos o comunes. Y ya para empezar a darle paso a Camila, voy a hacerle señitas por acá para que ella esté pendiente. Abordamos esta idea de la resistencia de lo cotidiano y la minucia, poco a partir también de lo que les decía hace un segundo sobre la tarea y lo que buscamos con la tarea 2. Lo importante es que nos concentremos en identificar cómo en esas cotidianidades que habitamos, en el lugar en el que yo vivo, en el lugar en el que yo estudio, en el lugar en el que yo trabajo, en el que construyo vínculos, en el que hago amistades, en el que hago vida social, como esto que es cotidiano para mí es un espacio profundamente cargado de relaciones sociales, relaciones de construcción de identidad y en el que hay múltiples sujetos históricos con la capacidad desde esa misma cotidianidad de resistir, transformar y apostarle a el ajuste o el cambio estructural. Porque les decía en un principio como que este binomio entre sujeto y estructura, ¿cierto?
¿Qué es más importante, el sujeto que intenta transformar algo o esa gran estructura que llamamos Estado, mercado, sociedad, capitalismo, familia, ¿cierto? Como estos grandes relatos que nos determinan un poco como quiénes somos, qué podemos ser. Mm, en ese sentido, un poco la apuesta del curso es volvamos, la estructura está bien y la reflexión estructural está bien, pero volvamos sobre nuestra cotidianidad, porque en esa cotidianidad que habitamos existen múltiples subjetividades que tienen la capacidad de representar sus intereses, de representar intereses colectivos y de apostarle a la transformación de sus condiciones de vida y las condiciones de vida de otros. Cuando yo hablo de transformación, no estoy hablando de transformación de un tipo en específico, de uno o de otro. No estoy diciendo que una sea buena o sea mala. Estoy diciendo es que ante todo son sujetos que reconocen y tienen la capacidad de identificar que existen otros, que existen otras y que aquello de lo que viven y en torno a lo que manifiestan o encuentran sus intereses también está relacionado con los intereses de otras y de otros. ¿Sí? En ese sentido, todos aparecemos como autobiógrafos en la síntesis del día a día frente a la gran maquinaria histórica, ¿cierto? Tenemos la capacidad, desde nuestro rol, tenemos agencia, es una palabra muy bonita, tenemos agencia, tenemos capacidad de transformar, tocar, intentar cambiar nuestra vida, nuestra historia, y nuestras condiciones. No estamos atados, no estamos amarrados, no estamos determinados, no somos sujetos con la o incapaces de hacer algo más allá de, de esa situación. Tenemos las herramientas, tenemos las capacidades, ¿cierto? De efectivamente incidir en la vida social, de incidir en nuestros contextos, de incidir en los lugares que habitamos, de incidir en nuestras condiciones de vida. Regálenme un segundito, yo le comparto el link a María Camila para que ingrese, que ya está lista para que conversemos un poquito sobre este tema y no sea como un espacio tan explicativo, magistral, de uno, ¿sí? Pero entonces un poco eso, el sujeto histórico es un sujeto histórico en su contexto, y su contexto es el que habita ustedes, ¿sí? Los municipios, veredas, territorios, ciudades, capitales grandes, pequeñas que ustedes habitan, ahí hay capacidad de agencia, ahí hay capacidad o hay sujetos con la capacidad de la transformación social. Me puedo darle a, ok, sí, acá, acá. Tenemos un segundito. Espérame que no la veo. Yo le doy el micrófono y lo habilito. Ujú. Bien, no la veo. María Angélica, Mercedes, Jessica. Ajá, a ver, ¿dónde se me hizo? María Camila. Ahí te abrí micrófono y cámara, Camila. Creo que ya puedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Buenas. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Camila, yo creo que todavía estamos viendo la pantalla. Bueno, te doy la bienvenida a este espacio. Estamos en el marco del curso La persona como ser trascendente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento estamos en el periodo 16-2 y tenemos conectados a un grupo de estudiantes y un par de tutoras que también acompañan el desarrollo del curso. Entonces, la idea de este momento, Camila, es como que podamos conversar en torno a unas preguntitas que creo que se ven en la pantalla. Creo que ustedes, Sí, perfecto. creo que perdí la señal por un segundo, pero hay unas preguntitas que están en la pantalla, entonces vamos a ir conversando un poco sobre eso. La idea es también reflexionar mucho sobre el proceso de construcción de una identidad, en este caso, la perspectiva histórica, ¿sí? Entonces, Camila, si quieres, pues empezar a presentarte, contarnos un poco quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, perfecto. Mi nombre es María Camila Arango Echavarría, soy abogada de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy estudiando una especialización becada en la Universidad Sergio Arboleda. Es una especialización en democracia y régimen electoral. Creo que también es una forma de fortalecer mucho los procesos de liderazgo desde la academia. Pues y ya en cuanto al liderazgo o a los procesos que he llevado a cabo durante mi vida, lidero grupos juveniles desde que tengo 14 años. A partir de ello he estado como en diferentes espacios o diferentes instancias, como los consejos de presupuesto participativo o los consejos municipales de juventud. Y todo lo que esto nos permite también como conocer precisamente otros espacios y otras dinámicas de ciudad. Vivo en la ciudad de Medellín, en un corregimiento que se llama San Antonio de Prado. Estoy teniendo como intermitencia en la señal yo, pero creo que te escuché. Em, Camila, ¿los compañeros escucharon a Camila? ¿Sí la escuchan bien? Sí, por acá me dicen que sí. Listo, súper. Bueno, Camila, un poco nos contabas ahorita, desde los 14 años, ¿cierto? Has estado vinculada con procesos de tipo juvenil. Pero entonces un poco la pregunta que yo me hago es, ¿en qué momento, ¿cierto? O qué pasó en ese contexto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuáles fueron las circunstancias para que tú decidieras poner esa vocación tuya en función de reflexionar sobre los jóvenes, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Es decir, como en qué momento uno pasa de tener 14 años y estar pensando pues como en sus propios intereses, en sus propias cosas, muy joven, todavía muy pequeña, y ya empiezas a interesarte por estos asuntos más de carácter colectivo. ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Bueno, voy a dejar la camarita apagada para ver si me mejora la señal. Y bueno, Listo. básicamente es el contexto en el que me encontraba. Yo llego a vivir en el corregimiento de San Antonio de Prado después de salir desplazada del barrio San Javier, en la comuna 13 de Medellín. Eh, y San Antonio de Prado también está viviendo un conflicto de lo que llamamos fronteras invisibles, es decir, que yo literalmente no podía salir de mi casa, no podía ni siquiera estudiar, no tenía cómo hacer absolutamente nada en mi vida. Eh, a los 3 meses yo ya desesperada en la casa sin poder estudiar, yo estaba haciendo noveno en ese entonces, eh, salgo, busco al núcleo educativo, gestiono un cupo para empezar a estudiar y a partir de eso también y como el acompañamiento institucional que estábamos recibiendo por esa misma ola de violencia que estábamos viviendo, nos dan como una guía
o unas bases de qué podemos hacer. Entonces empezamos como a recoger firmas entre los compañeros del colegio para que la alcaldía nos asignara un bus para poder transportarnos de la casa al colegio sin que nos amenazaran en el camino. Y fue como todo ese proceso lo que encaminó como a que buscáramos las alternativas, apropiarnos de los espacios. Teníamos un parqueadero que fue lo que nos tomábamos nosotros para reunirnos y conversar entre nosotros qué más hacer, sabiendo pues que no podíamos salir de ese pedacito de barrio que teníamos. Claro, claro, entiendo, es como una cuestión efectivamente muy asociada a tu experiencia de vida en últimas. Sí, me imagino que sin esa experiencia de vida, de pronto esa misma construcción de tu subjetividad habría tenido o habría seguido otro camino. Sí, completamente. Y yo hoy en día llego como a la reflexión y es que cuando uno enfoca su proyecto de vida a algo colectivo, a algo político o a algo tan comunitario, todo en su vida sigue girando como en torno a eso mismo. Entonces ya el ámbito académico en el que me desempeño, las personas con las que me relaciono, quiénes son mis amigos, cuáles son los espacios o los hobbies que a mí me gusta como habitar o las cosas que me gusta hacer, lo que me gusta leer. Entonces eso como que va trazando también el objetivo o la meta de vida que uno consolida. Claro que sí, Camila. Y en esa misma lógica, un poco, yo le decía ahorita la invitación a los compañeros y a las compañeras que están conectadas. Ellos tienen que hacer un ejercicio de carácter, tienen que hacer un ensayo fotográfico, ¿sí? Tienen que elegir un líder o una lideresa de su contexto más inmediato para hacer un ejercicio de reflexión y mostrar un poco, a partir de fotografías y narración, cómo la historia de vida de esa persona dice mucho sobre la historia de vida de otras tantas personas, ¿cierto? Cómo de alguna manera, así uno no lo quiera, cuando opta por este camino de vida, termina también representando a otros, o termina representando no solamente como sus propias apuestas y sus propios intereses. Y muchas veces me imagino que esa representación no es buscada, ¿cierto? Simplemente se da porque hay personas que se pueden sentir em, como, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que se pueden sentir como identificadas, se pueden sentir identificadas con tu historia de vida y a partir de esa identificación, pues decir, ve, efectivamente a mí también me interesan estos temas o yo también tuve una experiencia de vida igualmente traumática, igualmente difícil, a partir de la cual construir un proyecto personal en pro o en función de otros, ¿sí? Em, en ese sentido o en ese marco de pensamiento, em, para ti, ¿qué tiene, qué tendría un sujeto histórico? ¿Qué sería para ti un sujeto histórico? Yo creo que evidentemente todo parte pues de la subjetividad, pero y de cómo se consolida la historia personal de cada uno de nosotros para después consolidar la de todo nuestro entorno. Y a eso voy en el sentido de que pues obviamente mi familia ya gira en torno a otras discusiones, las discusiones que tenemos en la casa, entonces que así ellos estén como muy alejados de las dinámicas en las que yo me desenvuelvo, en cierta medida sí están ligados porque yo estoy ahí. Entonces, a partir de eso, yo considero que un sujeto histórico también se puede plantear desde sus diferentes puntos de vista y desde sus diferentes puntos de liderazgo y desempeño, porque eso implica que todas las personas a su alrededor cambien de perspectiva, cambien en su cotidianidad. Entonces, yo creo que identificar puede ser muy interesante, un ejercicio muy válido en el sentido de que podemos no solamente conocer que llega a ejercer un rol o un cargo de liderazgo, sino también cómo implica que todas las personas a su alrededor cambien y que ya no como un referente para otras personas. Ujú. Y en ese sentido, ¿tú sientes
que esta experiencia tuya de liderazgo, ¿cierto? De haber ocupado ciertos roles de representación en espacios de la administración pública, ¿tú sientes que eso, a ver, como que eso ha, como que ese ejercicio de liderazgo y de representación que tú has ejercido, si eso ha sido costoso para ti en algún sentido, ¿cierto? ¿Ha costado, ha sido difícil o antes te ha facilitado cosas en tu experiencia de vida? ¿Cómo lo ves tú? Son ambos escenarios, o sea, es renunciar también a muchas cosas, es renunciar, digamos que yo que me desempeño en este tipo de roles desde muy joven, es renunciar a cosas que cotidianamente hacemos los jóvenes. Incluso nosotros los decíamos en espacios con el consejo, con la alcaldía, o sea, nosotros perfectamente nos podríamos estar levantando, no sé, a las 11 de la mañana, salir con la familia, salir a vernos un partido, pero renunciamos a muchas de esas cosas por buscar siempre un interés colectivo. Y más cuando muchas de estas gestiones se hacen a partir de escenarios que no son retribuidos económicamente, pero que también a su vez generan limitaciones. Por ejemplo, los consejos municipales de juventud inhabilitan a los consejeros para contratar con el municipio, pero pues tampoco reciben como ningún tipo de honorario. Entonces es como, listo, no te pagamos, pero tampoco te dejamos trabajar con ciertas entidades, pues porque tu función es hacer peduría. Pero también es como gratificante saber que a partir de gestiones que se hagan, se pueden recibir como no solo la gratitud, sino el cambio en la calidad de vida de las personas por las que uno trabaja. Entonces es como un equilibrio, o sea, como que se renuncian a cosas, pero también hay escenarios y momentos que son muy gratificantes. Claro que sí. Yo, para contarte un poquito, en el curso lo primero que hicieron las compañeras y compañeros que están acá conectados es reflexionar sobre la importancia del otro, ¿cierto? Cómo la existencia de otros y otras nos ayuda a definir la identidad propia. En este momento estamos pensando mucho en cómo los sujetos, independientemente de que efectivamente estén sujetos a estructuras, a relaciones, a escenarios, tienen capacidad de incidir en el mundo y tienen capacidad de hacerlo a partir de, por ejemplo, lo que tú nos cuentas con tu experiencia de vida. Y en la siguiente tarea que ellos tienen, vamos a hablar o vamos a ver cómo, cuál es el siguiente paso que aparece ahí, es como el tema de la relación con la política, ¿sí? Cómo se aparecen los sujetos políticos, los sujetos que decididamente optan por representar intereses colectivos, ¿cierto? O al menos eso dicen, dicen representar intereses colectivos y qué rol tienen, ¿cierto? En esta búsqueda de sentido de las subjetividades. Mm, ¿Tú cómo ves esa relación ahí como en esos momentos? Es decir, ¿cómo ves esa situación de pasar de un liderazgo más social a de pronto un liderazgo ya de tipo más político, eventualmente? ¿Eso te genera contrariedades? ¿Te parece que tiene como aspectos positivos que podrían ser buenos en perspectiva de lo que tú esperas al seguir construyendo tu subjetividad? No sé, ¿cómo ves eso? Bueno, yo parto pues como también del análisis de cómo entendemos quién es un sujeto político o quién está haciendo la política. Yo en 2019 consolidé una escuela de formación política donde básicamente les explicamos a los jóvenes cómo otros jóvenes u otras personas desde sus diferentes liderazgos también ejercían la política. Y por ejemplo, llevamos a un amigo que es rapero y cómo a través de su música también él ha sentido que ha contribuido y ha participado de escenarios políticos. Entonces es como también entendernos que todos somos sujetos políticos y que todas nuestras acciones, tanto las académicas, las colectivas, las sociales, terminan siendo también una acción política. Entonces ya como más en el plano de la transición de lo que implica un liderazgo, ya un escenario como electoral o un escenario partidista, siento que es muy interesante porque cuando
se viene como de procesos comunitarios o territoriales, se tiene mucho la cercanía con lo que son las realidades. O sea, yo puedo perfectamente explicar y dar a entender cómo se entiende un conflicto, cómo se viven unas fronteras invisibles, cómo se vive la falta de acceso a la educación superior, porque son vivencias propias que a la vez de yo transmitirlo en un escenario electoral, yo tengo totalmente la propiedad para hablarlo, pero tampoco cuestiono a quienes son criados, digamos, para ser políticos netamente electorales sin tener unas vivencias y apropiarse de ellas, porque también es como analizarlo desde la parte más teórica y también buscar transformar esas realidades. Y efectivamente no todos podemos trabajar por lo mismo. Yo puedo trabajar por escenarios de juventudes, de mujeres, de paz, de acceso a los espacios de representación, pero hay políticos que trabajan por el crecimiento de la empresa, por la propiedad privada. Entonces yo siento que también todas esas subjetividades y todos esos liderazgos desde todos los puntos de vista son necesarios también para construir la sociedad. Sí, maravillosa esa reflexión. Yo creo que en últimas, claro, el curso que tenemos, muchachas y muchachos, tiene una división en tareas y en momentos para que analíticamente podamos comprender, pues, comprender, perdón, cómo se van configurando esas objetividades políticas. Pero esa diferencia, esa particularidad analítica o esa división analítica no necesariamente quiere decir que así se vivan, ¿cierto? Porque el proceso de construcción de subjetividad, todo eso está pasando al mismo tiempo, ¿sí? Esas diferentes capas se están superponiendo y están dándose de manera más o menos paralela y no hay un momento primero otro, luego otro, ¿sí? Y cuando se acaba este, entonces se pasa al siguiente. No, es mucho más complejo que eso. Mm, yo creo que finalmente, María Camila, te haría como una última pregunta, y es, ¿cuál es un poco como el mensaje que tú podrías dejarle a los muchachos, a las muchachas, a los estudiantes, a las estudiantes que tenemos acá, en clave de identificar ese potencial de acción detrás de esto, de los sujetos, digamos, históricos, de los sujetos que tienen efectivamente la posibilidad de incidir y como que los puede hacer diferenciales, ¿sí? Como una niña de 14 años, que vive una experiencia, muy difícil, ¿cierto? Muy complicada de lidiar también inclusive a esa edad, termina convirtiéndose también en lo que tú eres, en este momento. Yo siento que también como lo hablábamos anteriormente de las diferentes capacidades y los diferentes roles, todos tenemos como ese potencial para transformar algo en nuestro entorno y desde los diferentes puntos de vista. Es una crítica que siempre hacemos, no todo el mundo tiene que estar en los escenarios electorales, no todo el mundo tiene que someterse pues como a exposición pública también, no todo el mundo debe practicar un deporte, pero sí como que desde el lugar de enunciación en el que se encuentre, tratar de explotar ese potencial. Es decir, si yo considero que también hay una injusticia, digamos, en mi salón de clases, no quedarme callada ante eso, pues porque precisamente yo creo que eso es lo que nos afecta mucho como sociedad, y es que nunca busquemos, y ahí viene como también uno de los intereses del curso, y es cómo pensamos en el otro, cómo si algo no me afecta a mí, pero afecta al otro, yo también puedo ser quien busque esa solución porque el otro no tiene las habilidades quizás para hacerlo o los conocimientos. Entonces yo creo que de eso se trata, como de buscar las herramientas para apoyarnos mutuamente, para siempre crecer en colectividad, para buscar las herramientas de poder transformar un poquito los entornos, sea cual sea, que nos rodeen. Pues María Camila, muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, por tus comentarios. Creo que van a ser de mucha utilidad para las y los compañeros que están acá, y les van a dar muchas luces también como para imaginarse cómo se ve, cómo se nombra,
una subjetividad de tipo histórica, porque yo creo que efectivamente tú lo eres y ese es el motivo también de la invitación. Tú has mostrado, nos has contado también un poco sobre cómo tu historia de vida efectivamente se relaciona con intereses individuales, intereses colectivos, luchas por derechos, reivindicaciones, también asuntos de tipo personal que pasan en el proceso. Entonces, no, agradecerte mucho por estar en este espacio y espero que te siga yendo como muy bien por allá en lo que estás haciendo y estudiando. No, muchas gracias Andrés por la invitación y un saludo para todos y espero pues que esa conversación les haya servido un poco como para también tener cercanía con los procesos que tienen que analizar. Gracias, Camila. Bueno, compañeras y compañeros que están por acá, pues en este momento pasaríamos como al tercer momento del espacio de la web, ¿sí? Yo creo que lo que acabamos de escuchar con María Camila es muy útil, sobre todo pensando en que el ejercicio que debemos hacer es precisamente ese, identificar. Todos seguramente conocemos a una persona o hemos escuchado de una persona que tiene una historia de vida en la que se puede ver la relación que aparece entre discusiones personales, historias con mucha dificultad, momentos inclusive traumáticos, de mucha violencia. También eso es muy común en nuestro país. Inclusive probablemente ustedes sean una persona que haya pasado por estas situaciones y la demanda, la reivindicación, la búsqueda de bienestar colectivo, de la construcción de derechos para mayorías. Es un poco lo que viene en el marco de la tarea 2 es eso, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer un ejercicio de recorderis y también ahorita darles un espacio si tienen alguna pregunta. De hecho, si ya la tienen preparada, pues la pueden ir escribiendo en el chat que las tutoras que están allí nos van a hacer el favor de recoger esas preguntas. Y es, pues, primero, ¿cierto? No lo olvidemos. En el primer momento que tenemos, en el primer paso de la tarea, tenemos que hacer un ejercicio de apropiación conceptual y reflexiva, ¿sí? Y ese ejercicio de apropiación conceptual se ve o su resultado está ante todo en el foro. Una indicación muy importante para todas y para todos, pues un recorderi sobre el tema del foro. Ustedes tienen la posibilidad de participar en el foro hasta 3 días hábiles antes de que se cierre la entrega de la tarea. ¿Por qué? Porque los tutores que acompañamos los diferentes grupos no solamente tenemos la responsabilidad en torno al curso de la persona como ser trascendente y para poder darles un ejercicio de retroalimentación cualificado, con tiempo de lectura, que no se circunscriba solamente a decirles gracias por participar, ¿cierto? Sino que efectivamente tenga retroalimentación, discusión conceptual. Necesitamos que esas participaciones se hagan con tiempo. Entonces no dejemos para el final, yo sé que todavía tenemos bastante tiempo para entregar la tarea, pero no dejemos para el final el ejercicio de participación en el foro. Porque además para esta tarea el ejercicio de participación en el foro tiene dos momentos, ¿cierto? El momento inicial en el que yo participo proponiendo un sujeto específico de mi contexto, de mi realidad, de mi territorio como sujeto histórico, pero también un momento en el que le debo responder a mis compañeros, a uno, a dos, a tres de mis compañeros en el foro del grupo, para que efectivamente sea una conversación, ¿sí? Para que lo que pase en el foro no sea solamente como, bueno, cumplí con el requisito, cumplí con esto que debía hacer y listo. Y ya, no, el foro lo que nos permite es que efectivamente, más allá de cumplir pues como con el paso y de lo que nos pide la tarea, de que efectivamente construyamos conocimiento de manera dialógica, que conversemos, que compartamos información, que reflexionemos, que podamos complementar la visión del compañero o que podamos decir, compañera, yo no estoy de acuerdo con esto, yo rebato esto o me parece que esto se puede ver mejor de esta forma, de esta otra forma, ¿sí? Entonces el foro es el espacio idóneo para eso. Y en torno al primer paso, entonces tenemos que hacer o tenemos esos dos momentos de participación. Cuando hacemos la participación individual proponiendo este sujeto o esta sujeta histórica que queremos identificar y sobre la que queremos hacer el ensayo, y el momento de responder, ¿sí? De interactuar y de responder a la compañera o al compañero que hizo una intervención.
El segundo paso sería hacer el ejercicio de lectura para narrar al otro. Sí, lo llamamos leer el territorio para narrar el otro. Entonces ahí es donde ustedes dicen, bueno, yo propongo este sujeto histórico, esa propuesta se hace de más o menos entre 5 y 10 renglones, y fundamental, como indicación, como tip, como claridad, que sea un sujeto histórico que pueda ser retratado en un ensayo fotográfico, ¿sí? Porque la idea, yo entiendo que nos queda o tenemos la capacidad de identificar personas con alto nivel de trascendencia en nuestra vida, que son representativas para nosotros, pero que son famosas, famosos, o personas que ya no están vivas. ¿Cómo vamos a hacer un ensayo fotográfico de esa manera? Porque la idea es que ustedes tomen las fotografías, la indicación es que ustedes van a tener a la mano un formato, un consentimiento informado que yo ya les estoy montando en los foros. Creo que el resto de tutores también ya estamos en la tarea de montar ese formato de consentimiento informado en nuestros foros grupales, porque es necesario diligenciar ese formato, ¿cierto? Por tema de uso de imagen, datos personales, habeas data, pero entonces, si nosotros tenemos que tomar las fotografías, hagamos el ejercicio con personas que nosotros podamos fotografiar, ¿cierto? Ese es el segundo paso de la tarea. Y es una claridad muy importante, ¿sí? Es necesario que la persona que elijamos para hacer el ensayo fotográfico sea una persona de nuestro contexto, de nuestro contexto cotidiano, con la que podamos conversar, a la que podamos hacerle preguntas, a la que podamos fotografiar. Y una persona que nos va a diligenciar ese formato de consentimiento informado y nos va a dar la idea de cómo se ve un sujeto histórico de carne y hueso, que probablemente ustedes ya hayan identificado quiénes, ya reconozcan estas personas, ya tengan a alguien como, ¿cierto? Más o menos claro, pero esa es una indicación clave, que pueda ser retratado en un ensayo fotográfico, que pueda ser retratada en un ensayo fotográfico. Y el tercer paso es efectivamente la elaboración del ensayo fotográfico, ¿cierto? El ensayo fotográfico yo les he puesto, todos les hemos puesto en en los respectivos foros ejemplos, ejemplos de cómo se ve un ensayo fotográfico. Es un ejercicio de narración visual en el que se juntan texto e imágenes, ¿sí? La imagen me permite contar tanto como el texto que estoy escribiendo. No es un compendio de imágenes, no son diapositivas con imágenes, no es un video, son solamente las fotos, no es solamente el texto, es un ensayo fotográfico, ¿sí? Es un ejercicio de narración visual en el que conjuramos esos dos elementos, narración, imagen, narración, imagen. Eh, Utilicen el formato de consentimiento informado, eso es muy importante. Es muy importante que lo hagan teniendo como eso presente y sigan la estructura indicada en la guía de aprendizaje. En la tarea uno nos pasó mucho que muchos estudiantes enviaron solamente la infografía, no revisaron bien la guía de aprendizaje, entonces como no la revisaron bien, no se dieron cuenta que además de la infografía teníamos que entregar un documento que tuviera portada, que tuviera introducción, que tuviera conclusiones y que tuviera referencias. Sí, entonces la idea es que efectivamente la evidencia de aprendizaje que ustedes van a subir por medio del espacio determinado en la plataforma para ese ejercicio, la hagan con las indicaciones que tiene la guía. Les pide portada, les pide título, les pide introducción, les pide justificación, les pide propiamente la narración, o digamos esta mezcla entre texto y fotografía, les pide conclusiones, referentes bibliográficos y anexos. El anexo es principalmente el formato de consentimiento informado. ¿Sí? Ese es ante todo el anexo. ¿Cuáles entonces, o cuáles son, mejor dicho, las evidencias de aprendizaje de la tarea 2? ¿Sí? Para que quede claro, quede muy, muy detallado en la diapositiva, ustedes lo puedan ver, le puedan tomar una fotico, la puedan tener a la mano, para que no se nos pase eso. Primero, la participación en el foro. Eso es una evidencia de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, también se entrega como producto. O sea, ahí está la evidencia. Yo puedo ver quiénes han participado, quiénes no lo han hecho.
La segunda es realizar un comentario crítico y reflexivo sobre los aportes de sus compañeros en el foro de la tarea. Entonces, además de hacer, reitero para que quede muy claro, además de hacer mi comentario en el foro, mis comentarios en el foro, pues también retroalimentar y conversar con las y los compañeros. Tercero, entregar por el entorno de evaluación el ensayo fotográfico. Esa también es una claridad muy importante. Tuve varios trabajos y sé que los otros tutores también tuvimos trabajos que fueron enviados por medio del foro. El trabajo, la evidencia de aprendizaje principal, la tarea se sube por el entorno de evaluación, no se sube por el foro. ¿Sí? Es muy importante que lo tengan presente. Está un rengloncito abajo del foro, está el módulo del entorno de evaluación. Ahí lo pueden organizar. Recuerden subir el documento en PDF. Muy importante. Ustedes pueden hacer el ensayo fotográfico, pueden utilizar plantillas, lo pueden hacer en, no sé, en el diseño que les guste. No tengo problema si no, si quieren hacerlo de una manera más creativa. Chévere, muy interesante. Pero súbanlo en PDF para que sea fácilmente visualizable y podamos hacer el ejercicio de retroalimentación de la manera más fluida posible. ¿Qué sí o sí debemos tener en el trabajo? Normas APA versión 7, que es la última versión. Muy importante que sigamos normas APA. Quienes estamos en primera matrícula, entonces que nos habituemos, ¿cierto? A lo que son las normas APA, la necesidad de utilizarlas bien. En todos los trabajos nos van a estar pidiendo estos requerimientos, entonces mantengamos esa consistencia. Reiterarles la estructura, portada, título, introducción, justificación, narrativa fotográfica, conclusiones, referentes y el anexo del consentimiento informado. Todo eso debe tenerlo el documento, ¿sí? Y reiterarles que es un ejercicio de carácter individual y que al ser un ejercicio de carácter individual, pues entonces la totalidad de estudiantes que estamos matriculados en el curso, pues tenemos que entregarlo uno a uno. Recuerden que esto es una tarea que tiene 175 puntos de peso, ¿sí? La primera tarea tenía 25, esta ya tiene muchos más puntos, entonces es muy importante que hagamos este ejercicio con tiempo, que participemos con tiempo en los foros, que hagamos el ejercicio de consultar si tenemos dudas, preguntas, si tenemos dificultades. Para eso tenemos a los tutores y a las tutoras muy atentos de cada uno de ustedes según los grupos en los que están. En algún caso están conmigo, en otro caso están con la profe Ana, en otro caso están con la profe María, en otro caso con la profe Tatiana, el profe Eugenio. Todos están muy pendientes, los tutores están muy pendientes de ustedes. Si tienen alguna dificultad con el entorno, con la plataforma, con el material, hagámoslo con tiempo para que podamos contarle a los tutores y efectivamente ellos hagan un ejercicio de acompañamiento, pues como mucho más completo, ¿sí? Eh, no sé si tenemos alguna pregunta. Por acá tengo un comentario de Oscar que dice, un personaje histórico que hizo un excelente aporte a la humanidad. Me imagino que te refieres a Gabriel García Márquez. Sí, Oscar, efectivamente, pero ojo, la idea de la tarea es que pensemos en subjetividades de nuestros contextos. Lo que hizo Gabriel García Márquez es espectacular, ¿cierto? Una de las grandes personalidades colombianas de la historia, pero Gabriel García Márquez ya no está con nosotros. No podemos hacerle un ensayo fotográfico, no podemos narrar eso que podemos narrar sobre personas que sí habitan nuestros contextos. Entonces, ese comentario de Oscar es muy importante porque nos sirve precisamente para hacer esas precisiones. Busquemos sujetos. Busquemos hombres, mujeres, personas de nuestros contextos, de los espacios que habitamos, de los lugares en los que estamos, de nuestros municipios, de nuestros territorios específicos, ¿sí? Si en nuestra familia hay una subjetividad histórica, una persona con una historia de liderazgo y trabajo por lo comunitario y lo colectivo, lo podemos hacer, pero la idea es que no sean personas, digamos, que no sean grandes personajes de la historia de Colombia sobre los que no podamos decir nada, que no encuentre alguien más en Internet, ¿sí? Sino que hagamos el ejercicio con, efectivamente, personas que tienen un rol significativo en la sociedad y que tienen una presencia en los entornos y contextos que nosotros vivimos y habitamos. Carolina dice una persona conocida. Sí, efectivamente, una persona, lo que les decía ahorita, una persona que ustedes puedan fotografiar, a la que se puedan acercar, decirles, soy estudiante de esta carrera, de la UNAD, estoy haciendo este trabajo, me gustaría mostrar tu historia de vida a partir de un ensayo fotográfico.
¿qué te parece? Tengo un formato de consentimiento informado, me ayudas a diligenciarlo, hagamos el ejercicio, tomemos las fotos. O sea, como que podemos hacer todo esto, ¿sí? Todos estos pasos. ¿Eso es claro? Pues esa indicación es clara. ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por ahora creo que no, pero demos un segundito. Eh, ¿Cuándo es el primer CIPAS? Oscar, depende del profe, depende del tutor que tengas, pero los tutores ya nos vamos a poner de acuerdo entre todos para hacer el ejercicio de CIPAS y probablemente lo hagamos de manera colectiva, lo hagamos entre dos tutores, tres tutores, para acompañarnos en ese proceso, también porque entre tutores podemos en algún sentido como tener alguna perspectiva diferente sobre cómo hacer algo o cómo hacer mejor algo, entonces ahí nos podemos complementar. Pero dependiendo del grupo que tengas, recuerda que por medio de la plataforma vamos a hacer el agendamiento, te va a llegar la invitación y te vas a poder inscribir sin ningún problema en el CIPAS. ¿Listo? Es con todo gusto, Oscar. No sé si alguien más tenga un comentario, una pregunta, una duda. La persona que escojamos Profe, tuvo sí, que yo tengo como haber... una acotación. Qué Sí, pena, María. profe Andrés. Dale, profe, sí. Gracias. Muchachos, la idea es que tengamos muy en cuenta que las fotografías deben ser fuente propia. El profe ya pues constantemente lo ha dicho, pero es importante que lo tengamos en cuenta debido a que esa es la esencia del ejercicio también, ¿cierto? Y poder, acorde a esas fotografías, que son base importante del ejercicio, dar cuenta de ese rol significativo que esa persona en nuestro contexto cercano ha relacionado o ha plasmado en la sociedad. Entonces, un líder comunitario, ¿por qué no una persona cercana de nuestra familia o de la familia que ustedes consideran que ha hecho un rol importante para la sociedad, ¿sí? Es como eso, como hacer la acotación también, que las fotos deben ser fuente propia, muchachos. Muchas Y la idea gracias. es eso, profe, muchas gracias por esa precisión. Profe María Angélica, sí, que sean fotos que tomen ustedes, ¿cierto? Esa es la idea también. No tienen que tener el mejor celular, no tienen que tener la mejor resolución, no piensen en eso. Sí, con el celular que nosotros tenemos, con nuestro dispositivo, podemos hacer el ejercicio. Lo importante es mostrar ese ejercicio de manera reflexiva. No es una tarea en la que vayamos a evaluar la foto con la mejor resolución y mejor tomada. Listo, entonces lo pueden hacer así. Y la idea es que sean fotos tomadas por ustedes. Espérame, voy a darle a responder primero la pregunta de Manuel y luego le doy la palabra a Carol. Entonces, Manuel pregunta. ¿La persona que escojamos tuvo que haber dado algún impacto a la sociedad o la historia de vida puede ser muy significativa en su punto de vista? Pues Manuel, es un poco como eso, ¿cierto? Como una persona de tu entorno cotidiano que puede que haya tenido un impacto social, no necesariamente va a ser famoso. ¿Cierto? Porque muchas veces esos impactos sociales no se ven en los grandes medios de comunicación o en las grandes publicaciones o no son personas que tengan mucho reconocimiento, pero tienen un impacto considerable en su comunidad. ¿Sí? Entonces puede ser sí puede ser una persona que efectivamente haya generado un impacto tan grande como para que sea reconocido, pero también una persona que puede que ese impacto lo haya hecho en una perspectiva comunitaria, no sea conocido y ustedes son quienes lo están dando a conocer en su ensayo fotográfico. Primero, Carol, que le había levantado la mano antes. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Buenas Bien, tardes. me alegro que estén bien. Profe, mire, mi papá en el caso, él es docente, ya es pensionado de hace mucho tiempo, pero aún está laborando y es, pues acá conocido en el pueblo, es un ejemplo a seguir. Pues como usted estaba explicando, ya me quedó claro, entonces podría tomar como las fotografías a mi padre, lo de su largo tiempo de su trayectoria como docente, también del son de comunidad, él ayuda mucho a la comunidad, Ujú. ya, Sí, ya me Carol, quedó de eso muy se claro. trata. Ah, ok, De eso ok. se trata. Y igual, o sea, si sea tu papá, igual diligencias el formato de consentimiento.
de Ah, ok, consentimiento ok. informado, listo. Y Bueno, que quede gracias. muy claro para todos, que quede muy claro cuando se acercan a las personas y hagan un poco pues como la invitación, que es un ejercicio de carácter académico, digan que están estudiando en la UNAD, que están estudiando, cuenten un poco de qué trata para que generen la confianza suficiente y que les abran las puertas y se permita pues como hacer el ejercicio. Primero contesto la pregunta de Henry Javier que dice, buenas tardes, puede ser una persona que haga contenido pero que tenga una historia por contar. Me imagino que te refieres como a un influencer, una persona que, cierto, que vive de mostrar en redes sociales como su vida. Sí, digamos, la lógica, no importa si se dedica solo o principalmente a eso, lo importante es que efectivamente sea una persona con capacidad de incidencia en la vida de otros, sí, que trabaje por la mejoría de la vida de los demás, que tenga una función pedagógica, que enseñe, que aporte a la comunidad. Podemos pensarlo muy en ese horizonte, Henry. Listo. Mercedes, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Profe, bueno, en el desarrollo de la guía, yo mencioné un sujeto histórico que pues lo tenemos acá en mi territorio. Pues lo frecuento prácticamente siempre porque pues él vive acá en el municipio donde yo me encuentro viviendo también. Es una persona, es un joven que promueve en sí como el turismo, o sea, demostrar en sí qué es lo que tenemos en nuestro territorio. Él aparte de su trabajo en sí, él hace como, o sea, se reúne con más personas del entorno y da a mostrar como cada quien la parte de su conocimiento pues que tiene en sí del territorio, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, él tiene una página de Facebook donde hace así, es como incentiva el turismo del territorio. ujú, Igual integra a personas que muestran la parte gastronómica, artesanal y pues demás culturas que existen acá. Entonces, pues yo mencioné a esa persona de Santiago. ujú, Eh, Ahora para el tema del estudio fotográfico, yo ya tengo, o sea, en estos días hubo acá como un encuentro de comunidades del cual yo participé, pues de acuerdo a lo que tenemos que hacer en la guía. Tomé algunas imágenes como mostrando las culturas pues de cada región o cada comunidad que se presentaba, ¿no? Lo cual fue pues de alguna manera impulsado por él. Pues, él hace que, digamos, acá al municipio llegan muchas personas extranjeras y de otras ciudades, entonces él lo que hace es dar la parte del turismo. Entonces he tenido como recopilación de esas imágenes. ujú. Listo, sí, a mí me parece que es una buena opción, pero importante, Mercedes, tiene que firmar el consentimiento. Tiene que firmar el Sí, sí, claro. consentimiento y lo ideal es que también le tomes algunas fotos solo a él. Si me hago entender, puedes utilizar alguna de las otras como también contexto para contar un poco como los espacios que habitan, que trabaja, pero también como que si puedes tomarle fotos a él es mucho mejor, pues directamente, quiero Sí, decir. sí, profe, yo ya ¿Listo? tengo, él antes se desempeñaba pues como oficios varios Ujú, y pues de un tiempo para acá pues se dio cuenta de pues que tenía como ese liderazgo, como esa visión, entonces ha estado pues enfocándose más con la parte de mostrar el territorio y sí, sí conozco un poquito la historia de él. súper, listo, Mercedes, muchas gracias. Carolina pregunta, ¿podría ser una persona que ayuda a los animales? Es muy conocida, sí, también puede ser una persona que tenga un activismo, por ejemplo, animalista, porque además ahí es muy interesante porque nos permite ver que esta idea de la alteridad o del otro no necesariamente es el otro humano, ¿cierto? Ahí también hay toda una reflexión muy interesante en lo teórico sobre si el otro no humano también puede ser sujeto, ¿sí? Inclusive eso ha llegado a situaciones como las siguientes. Los animales como sujetos de especial protección, los ríos como sujetos de especial protección, los ríos como subjetividades. Y ya en un plano inclusive más allá, en términos jurídicos, perdón, los ríos como sujetos de especial protección constitucional,
en el marco de un país que tiene múltiples conflictos socioambientales a lo largo y ancho de su territorio. Entonces, eso es muy interesante también porque nos permite poner en tensión o mostrar que la idea de la alteridad y del otro es mucho más grande que la del otro humano. También hay otros no humanos y eso es un asunto ahí como chévere. Sí, la profe Marcela, que también está por acá, dice que sí, si la persona logra generar impacto social, claro que sí, de eso se trata, de mostrar cómo estas personas que de pronto las conocíamos, las identificábamos, las veíamos, pues tienen un rol social fundamental, en tanto le apuestan a la construcción de bienestar colectivo y desde esa apuesta por construir bienestar colectivo terminan redundando en mejorar condiciones de vida, garantizar derechos, bueno, como todo eso. No sé si tienen una pregunta más o vamos cerrando el espacio. ¿Tienen alguna duda adicional? Oscar dice que ok, bueno, no, estimadas y estimados, espero que hayan disfrutado de este espacio, que les haya gustado, que haya sido edificante, que haya sido interesante, que hayan aprendido algo, que se hayan ido con preguntas, porque muchas veces estos espacios más que para generar certezas están hechos para generar muchas dudas y al generar dudas pues pensamos, el conocimiento avanza y bueno, construimos otras formas de conocimiento y de entender la realidad que nos rodea. Espero que les vaya muy bien con esta tarea, que la disfruten mucho. Es una tarea muy interesante, es una tarea que nos va a permitir ver asuntos muy valiosos de nosotros, de nuestra historia de vida, de la gente que nos rodea. Entonces, nada, les agradezco por estar en este espacio, a las tutoras que nos acompañaron, que están aquí también como muy pendientes y ayudaron pues como con toda la interacción. Y estaremos contactándonos por los foros y próximamente también estarán las convocatorias a los IPAs, entonces para que se puedan inscribir y participar. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde y espero que estén muy bien. Voy a parar la grabación.